Bien, nos vamos a otros temas de vuelta en asuntos locales, 9 de la mañana con 5 minutos. Hay hartos asuntos de la contingencia local que queremos discutir a esta hora con el ex senador Ricardo Lagos Weber, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Un muchas gusto gracias. estar contigo. Igualmente. Mi primera entrevista de que dejé de ser senador hace 2 semanas. Así es, y entiendo que una de las últimas también fue con nosotros, así que le agradecemos la gentileza de estar con nosotros a esta hora aquí en CNN Chile Radio. Ricardo, bueno, hay muchos temas en agenda, como decíamos, en una semana que ha sido súper noticiosa, pero partamos con lo que ha ocurrido a propósito del alza de los combustibles. Me gustaría conocer su visión respecto a la forma en la que el gobierno ha manejado esta crisis en torno a los combustibles y el aumento de precio de las bencinas que se concretó ya hoy día. ¿Cómo evalúa usted la manera en la que el gobierno afrontó el tema? A ver, si quisiera mirar la mitad del vaso lleno, diría que trataron de hacerse cargo de una situación que es real, que tenemos un alza del precio de los combustibles producto del enfrentamiento bélico que tenemos en Oriente, y para eso puso una serie de medidas a disposición, ha creado unos subsidios por ley, un apoyo económico. Pero la otra mitad del vaso, o diría 3/4 partes del vaso, quedó muy mal, ¿ya? A partir de los diagnósticos y la forma en que encaró este tema. Creo que se abrió un flanco innecesario con la afirmación de que teníamos un estado de catástrofe, con un estado quebrado, ¿ya? He escuchado economistas que están lejos de ser economistas de mi sector político, pero han sido categóricos de que acá hay un exceso que no se condice, que es un abuso del lenguaje. El mismo ministro de Hacienda tuvo que quitar del piso a las afirmaciones de la vocera y a las minutas de gobierno. Se demoraron horas en bajar de las redes sociales los videos afirmando que Chile estaba en quiebra, que el Estado era un Estado en quiebra, sí, ¿ya? Un Estado fallido desde el punto de vista económico. A pesar de que el ministro de Hacienda no compartió esa afirmación, la presidenta del Banco Central, que yo le digo, revisen todas las declaraciones que ha tenido Rosana Costa en el Senado, en las conferencias públicas, en su entrevista, y rara vez ella usa conceptos como yo no me referiría a este tema con esos términos. O sea, nadie le pudo prestar ropa a algo que a todas luces es un exceso. Ni siquiera los mercados internacionales, que nos están mirando todo el día a los países y les ponen nota para saber cuál es su nivel de riesgo, ni siquiera desde ellos se lo tomaron en serio. Otra cosa que puede generar daño, pero si ni siquiera mira lo que digo, si las agencias que le ponen nota a los países no se tomaron en serio esas afirmaciones, porque no se condicen con nada, nada la respalda, es peor aún para el gobierno, porque queda más claro y patente de que aquí se trató de instalar un discurso y una narrativa falsa y odiosa. No, esa es la verdad. No fue un error, entonces. Usted habla más bien de una puesta en escena de un cierto relato. Yo creo que acá hay un diseño, y yo lo lamento. Yo puedo ser ingenuo rato. A mí me dicen que no hay que decirlo, yo lo voy a decir. Yo rato puedo ser ingenuo porque le doy el beneficio de la duda, incluso a este gobierno. El presidente Kast, que está en la antípoda de lo que yo pienso, está lejísimo, ¿ya? Lo vi en una reunión del Banco de Desarrollo de América Latina en Panamá. Él era electo y concurrió con otros presidentes. Este ejercicio fue invitado al copresidente electo. Sí. Y dio un discurso sobre su mirada de América Latina y qué hacer para crecer y para integrarnos. Y yo objetivamente tengo que decir que el discurso no fue un discurso disruptivo, no fue un discurso que generara un distanciamiento, fue bastante convocante para lo que es en ese minuto José Antonio Kast. Entonces yo digo, si un gobierno pretende hacer transformaciones, requiere generar un clima y un diálogo. ¿Y qué es lo que yo veo? Que en materia económica se han dejado caer muy fuerte, y aquí cometieron un error que ya quedó hasta que la Contraloría tuvo que meterse, la Contraloría General de la República, a decirle que no hablen pavada, ¿ya? Y que aclaren sus dichos. Pero además hay un segundo elemento que a mí me hizo perder, no la ingenuidad, pero ya confirmar que hay un diseño, que fue la decisión política de no respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene esa decisión? Si ellos no están convencidos de que va a llegar a buen destino, que esa es la explicación que han dado, que no era viable, que no iba a tener los apoyos, que había muchas candidaturas, primero eso estaba todo por verse. Yo discrepo de ese análisis, de ese diagnóstico, yo discrepo. Creo que una de las candidatas con mayores probabilidades por su trayectoria nacional y su trayectoria internacional y por su biografía de vida. Y eso yo creo que la convierte a Michelle Bachelet, a la expresidenta, en la mejor candidata. Termino aquí con esto. Entonces, ¿cuál es el afán de retirarle el patrocinio? Porque ya tenía el patrocinio de Chile. Claro. No era que el presidente actual tuviera que decir,
ya, ¿sabéis qué más? La vamos a jugar con Bachelet y vamos a poner la firma a la presidenta para apoyarla. No, era seguir el curso como están las cosas. Pero al retirarlo, él genera un cuadro de tensión. Ricardo. Un cuadro de tensión innecesario. Y ahí está el diseño. Lo extremo, el estado de catástrofe económico, y ahora entonces genera una tensión con la oposición innecesaria. Completamente innecesaria. Pero tampoco es casualidad que haya hecho este anuncio el gobierno de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet justo en este contexto de aumento del precio de la bencina y otras cosas, porque el foco está puesto ahí. O sea, no, a mí ya me escapa mi capacidad de pensar de que, como tengo una relación con las bencinas, que vale, está ocurriendo a todos los países del mundo, entre paréntesis, salvo los que producen petróleo, voy a tener que inventarme un segundo tema. Yo creo, créeme que de todo lo que ocurrió, para mí lo más dañino desde el punto de vista de generar un cuadro de entendimiento mínimo para enfrentar problemas comunes, vamos a tener que enfrentar Chile, no el gobierno. Chile va a tener que enfrentar realidades internacionales complejas en lo que viene. Dos superpotencias que están enfrentadas. Nosotros estamos al medio por nuestra apertura, nuestra dependencia económica, política y militar. Estamos en una situación delicada, requerimos un grado de unidad mínimo. Y en eso, Sebastián, yo siento que hacer lo que se hizo con la expresidenta Michelle Bachelet es muy dañino. No solamente por la presidenta, es porque la señal que tú estás dando como gobierno es: yo quiero aquí generar un quiebre, quiero generar una tensión, quiero generar una diferenciación brutal. Y yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, ¿qué ganamos? El gobierno lo que esgrime como argumento precisamente para retirar el apoyo, digamos, o no apoyar a Michelle Bachelet en esta carrera, básicamente es que hay una dispersión aquí de apoyos y candidaturas a nivel regional, digamos, que hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esa postulación. ¿Qué le parecen esos argumentos, Ricardo, los que ha entregado el gobierno para no apoyarlo? Son pobres, porque está una candidata que es chilena, que está compitiendo y que tiene probabilidades. O sea, me pueden decir que muchas candidaturas latinoamericanas, las cuales tampoco están ciertas, que hay tantas candidaturas, ¿ya? De hecho, la candidatura de la izquierda hasta hace poco, sí, pero el señor Grossi de Argentina ya prácticamente retiró su candidatura, y él lo que hizo además fue porque, ejerciendo sus funciones, encargado del tema nuclear, señaló que ya no representaba un peligro, con lo cual Estados Unidos se le fue encima. O sea, las candidaturas de América Latina y la candidatura de Michelle Bachelet, si hablamos de incluir en muchas candidaturas, no solamente tenía el respaldo de Chile, tenía el respaldo de México y de Brasil, que con todo cariño a las demás naciones latinoamericanas son los dos gigantes de América Latina. Sí, claro. Desde el punto de vista político, económico, de peso, ¿ya? Y que pueden mover a otros países emergentes en el marco de Naciones Unidas. Entonces, no es cierto eso. Y por último, si tiene pocas probabilidades, ¿por qué no la voy a apoyar si es nuestra? Michelle Bachelet representa a Chile, no representa un puro sector político. Entonces, no entiendo, cuando tenemos la posibilidad de tener una situación de exposición como país que nos permita a nosotros desarrollar nuestra política exterior, asumir responsabilidades a nivel global en un sistema multilateral que está muy alicaído, no veo por qué, bajo la explicación de que hay otros candidatos latinoamericanos, entonces yo no apoyo a ninguno, ni siquiera al mío. ¿Faltó visión de Estado ahí, Ricardo? ¿Perdón? ¿Faltó visión de Estado de parte del gobierno? Es que yo, la verdad que me cuesta encontrar una explicación, porque no tiene racionalidad política, salvo que sea, le voy a hablar a mi nicho. Le voy a hablar a los míos nomás, ¿ya? A los míos duros le voy a hablar. Bueno, así no se gobierna en democracia. Tú tienes que construir. Y como te digo, Chile está enfrentado a disyuntivas muy complejas en el tema energético, en el tema comercial, en el tema político. Mira lo que ha ocurrido con el cable submarino. Todo eso requiere un grado de entendimiento que no basta que la política exterior la dirija un presidente, que yo se lo reconozco, pero tiene que tener un sustrato y un respaldo atrás. Y lo de afuera, ¿qué es lo que se lee? Que Chile es un país, parece poco serio. Que llega un presidente nuevo y a las 2 semanas le retira el respaldo a una presidenta, además que no tiene ninguna mácula en la vida. Al contrario, si usted me dijera que un gobierno presentó un candidato o una candidata que tenía serias dificultades, pero que lo apoyó igual por razones estrictamente ideológicas,
Bueno, uno puede decir, no, yo le retiro porque tiene estos antecedentes malos, ¿qué problemas tiene? Al contrario, Ricardo, trabajó en Naciones Unidas 2 veces. ¿y qué pasa si es que Michelle Bachelet llega a ser elegida como secretaria general de Naciones Unidas? ¿En qué pie queda el gobierno? Bueno, yo creo que al gobierno no le importa, porque eso tiene que haberlo evaluado también. Si Michelle Bachelet no está en esto sola, la presidenta Michelle Bachelet en esto no está sola. Ciertamente que el patrocinio, que es bien inusual, lo tiene de Brasil y de México, que son potencias en la región, sino que tiene otros países que la están apoyando. Países europeos la están apoyando, países de Asia la están apoyando. Entonces yo siento, de América, no tengo ni una duda que lo van a apoyar. Entonces, el que queda mal con esto es el gobierno con una decisión que queda como egoísta o ideológicamente, o como dijo el ex canciller Alberto Van Claveren, mezquina. Yo, la verdad que encuentro incomprensible una decisión de esta naturaleza. El presidente Gabriel Boric me puso obstáculos para que el ex senador y ex ministro Andrea Lamán de Renovación Nacional asumiera su responsabilidad en Madrid. No. Ahora son envergaduras distintas de los cargos también, ¿no? Bueno, pero todo me va a decir que es distinto. ¿Qué daño le hacía? Lo pongo al revés. ¿Cuál era el costo para el gobierno de mantener la candidatura de Michelle Bachelet? No estoy diciendo de inflarla ni definirla, decidirla. ¿Cuál era el costo para el gobierno de que siguiera en carrera la presidenta Michelle Bachelet? No escuchaba cuál es el costo. ¿Iba a quedar mal con algún país? ¿Iba a quedar mal con los otros candidatos latinoamericanos? ¿Prefería votar por un candidato argentino? ¿Por una costarricense? No, la explicación ha sido mala, francamente mala. ¿Ya? Y genera, para mí, esto es más grave que lo de que el Estado está en quiebra, porque señala una voluntad de generar una diferenciación, de marcar un agua al interior de la necesidad de entendernos. Yo creo en el diálogo, yo soy acuerdista, Ricardo, pero de los aburridos de los acuerdos, pero creo que la única forma de avanzar es así. ¿Y qué consecuencias puede tener esto a nivel interno? Por ejemplo, desde el punto de vista de la disposición del bloque opositor frente al gobierno después de la decisión sobre Michelle Bachelet. Yo creo que va a tener un efecto, sobre todo al corto plazo, pero creo que puede primar todavía la capacidad de diálogo. Ayer escuché hoy día en la mañana una nota chiquitita a propósito de un debate que hubo en la sala del Senado ayer a propósito del proyecto de alivio para el alza de los combustibles, en que una senadora pidió la renuncia del ministro de Hacienda y la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, pidió la palabra y dijo que ella no respaldaba esas declaraciones y que ella iba a seguir empujando por el diálogo. Porque nosotros entendemos, hemos sido minoría, hemos sido oposición y gobierno, de que los mejores años que ha tenido Chile es cuando uno llega a entendimiento. Las mejores decisiones son esas. No es cuando yo tengo la razón y me llevo la pelota para la casa. Y yo, entonces, quiero creer eso, pero el gobierno tiene que ayudarse también, dejarse ayudar. Y esta decisión de la presidenta Bachelet creo que puede tener costos muy significativos en ese clima. Ricardo, entiendo que mañana, estamos con Ricardo Lagos Weber, ex senador aquí en CNN Chile Radio. Entiendo que mañana habrá una reunión encabezada por el canciller Francisco Pérez junto a otros ex cancilleres. ¿Este asunto debería tratarse en ese encuentro? La declinación de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, me refiero. Sin duda, no tengo ni una duda en eso. Conversé con algunos de los que van a asistir a esa reunión el día de mañana. ¿Ya? Eso es un tema, yo diría, A1 en la lista. ¿Ya? No sé qué espacio hay para que un gobierno revierta una decisión como la que adoptó. Porque yo entiendo que a veces los gobiernos, si dan pie atrás, sí que quedan mal. Yo creo que en este caso, ojalá el gobierno pudiera reconsiderarlo. Yo sé que estoy siendo ingenuo nuevamente, van a decir, pero creo que es una decisión bien importante. ¿Ya? Y creo que lo que tiene que hacer un gobierno, que además en 2 semanas ha cometido varios errores, y ha caído en las encuestas, es tratar de encontrar elementos que le permitan apoyarse para que salgamos todos adelante. No para que lleve a cabo su programa de gobierno. Si el programa de gobierno que tenía en vista va a quedar postergado en tanto no supere la crisis económica. Y la crisis económica no es nuestra, es de afuera. Entonces, esas son las cosas que hay que enfrentar, como el terremoto del presidente Piñera o la pandemia. ¿Me explico? Hay que hacerse cargo de las externalidades. Y para eso tú requieres sumar fuerza. Entonces, tú no puedes andar empujando a tu adversario
o maltratándolo, si tú quieres, y después pedir apoyo, porque eso no va a ser así. Bueno. Yo esperaría genuinamente que ojalá no lo recuperen. Y por último, paso Sí. un aviso, esperaría también que tiene todo el derecho un gobierno que llega a revisar algunas decisiones de los gobiernos anteriores que cumplan con las normativas, con las leyes. Y ahí está el famoso tema de los 43 decretos medioambientales. Sí. En esto también quiero ser justo. He hablado en 2 oportunidades con la ministra Toledo de Medio Ambiente, ¿Ya? con otros ministros, y yo espero que se reingresen esos decretos, en particular 2 decretos muy importantes que son las áreas marinas protegidas de Juan Fernández y Nazca Desventurada. ¿Ya? ¿Y qué le han dicho en esas la conversaciones? creación. No, ellos están mirando que estén bien hechos, que estén bien hechos los cálculos de la superficie, los polígonos, y tienen tienen 10% de elemento para eso, porque eso efectivamente fue de los últimos actos administrativos que hizo el presidente Gabriel Boric. Sabiendo que era su último acto administrativo, y costó un kilo hacerlo porque estábamos contra el tiempo, el gobierno, y lo hizo. Y logró el gobierno, y se firmó, se cumplió con la comunidad, se cumplieron las reglas, se fue a Contraloría, y el gobierno entrante dijo, los quiero revisar. Está en su derecho, yo espero, me han asegurado que lo van a reingresar, ojalá que en los mismos términos, obviamente, pero quiero decir que tratar de aminorar lo que son los ruidos, ¿me explico? Eso es lo que hay que hacer, porque ruido vamos a tener siempre, y ni siquiera generados por nosotros, Ricardo, por circunstancias externas. Bueno, y a propósito de eso, usted fue integrante histórico de la Comisión de Hacienda ahí en el Senado, y el escenario no se ve tan fácil para este año. ¿Cómo ve al gobierno en esos objetivos en materia económica, por ejemplo, y de manejo económico, donde se han generado hartas expectativas para lo que puede hacer y cómo puede cambiar la ruta el gobierno a partir de algunos de esos planes? Pero ayer el Banco Central ya nos informa que el crecimiento económico este año seguramente será más bajo, que la inflación va a estar más alta. Entonces, ¿cómo ve ese escenario para el gobierno? O sea, que el gobierno va a tener que adaptarse a esa realidad. Ya no se lo dice CNN, no se lo dice el ex senador, se lo dijo la presidenta del Banco Central. La capacidad de crecer la economía chilena va a ser menor, y vamos a tener un alza sostenida en el nivel de precio mayor al previsto. O sea, luces amarillas de este tamaño. En consecuencia, si usted quiere rebajar impuestos a las empresas, no quiere compensarlo, quiere reintegrar y no generar mayores ingresos, vamos a tener un problema. Y yo creo que en eso, y nuevamente, estas son cosas que las puedo pensar yo, pero además las piensa gente que fueron ministros de Hacienda del presidente Piñera. Ignacio Briones, sin ir más lejos. Lo digo porque no trato de llevar agua para mi molino, trato de decirle que esto tiene que estar ordenado, tiene que estar cuadrado. Entonces yo pediría que el gobierno saque el pie del acelerador de generar malas vibras a rato, ¿ya? Y genere buenas vibras, que es, voy a escuchar. Después voy a ver qué hago, pero voy a escuchar. Y no hacer lo que ha hecho. Pero el gobierno va a decir que todo está mal hecho, que el Estado está quebrado, que Michelle Bachelet no tiene que ser secretaria general de la Unidad. Puros no. Todo está lo positivo. Todo está la agenda positiva. Bueno, a propósito de eso, irónico. A propósito de eso, no quiero ser irónico. Se espera que la próxima semana, en realidad en 2 semanas más, después de Semana Santa, en abril ya se presente el primer paquete de una ley miscelánea, y ahí hay 40 medidas de distinto tipo, en un paraguas que ha definido el gobierno en el relato de la reconstrucción. ¿Qué le parece esa estrategia también, Ricardo? Me parece bien que presente un paquete económico, me parece bien que se va a hacer un proyecto que va a generar estímulo para el crecimiento. El tema es que tiene que estar balanceado. Y aquí la madre del cordero va a estar en el informe financiero, y si las cuentas van a calzar o no, y quién va a pagar el costo de esto, si es que se rebajan los impuestos, cómo se compensan los menores ingresos, porque lo que hemos tenido en Chile sistemáticamente en los últimos años, y hay que decirlo así, no hay que alegrarse, al contrario, tenemos una situación que el gasto público, no se ha desbordado el gasto público. De hecho, en el gobierno anterior, el gasto público fue inferior a los promedios anteriores. Lo que ocurre es que nuestros ingresos han fallado sistemáticamente. O sea, tenemos un problema estructural, porque por alguna razón los ingresos no rinden lo que tenían que rendir. O sea, tenemos que aceptar esa realidad y tal vez hacer las cosas distintas y achicar nuestras super expectativas sobre los ingresos y ajustarnos. Y en ese esquema en donde yo creería, o esperaría, para mejor dicho, que el proyecto que presenta el gobierno después de Semana Santa se haga cargo de eso, y no sea solamente un paquete ideológico que a rato yo ya empiezo a dudar de mi ingenuidad, porque digo, si se dice que el Estado está quebrado, si se compra un problema gratis y un bochorno internacional con lo de Michelle Bachelet, es decir que hay una mirada y un diseño de agudizar las cosas, de generar una tensión. Y yo creo que eso puede ser bueno para ganar una elección, pero no para gobernar 4 años.
¿Usted siente que el gobierno está todavía en el tono, en el ánimo de campaña? Sí, sí, yo sentí hace un rato, y como te digo, dándole beneficio a la duda, pero creo que todos los gobernantes pueden cambiar en el sentido de ajustar sus expectativas o la forma en que quieren abordarlo. El gobierno anterior del presidente Gabriel Boric partió de una forma y terminó de otra. Sí. ¿Ah? O sea, apostó todo al primer proceso constituyente, eso fracasó de mala manera y hubo un cambio. Ahí la agenda de seguridad fue primordial y ahí estuvimos apoyando del Parlamento, del Ministerio del Interior. Mario Marcel tratando de mantener el timón lo más firme posible sin soltar. Nunca el gasto se desbordó, tuvimos problemas con los ingresos efectivamente un par de años y eso hay que admitirlo, pero yo te digo, digamos con un déficit de materia fiscal de ¿cuántos años? Entonces tenemos un tema más estructural que abordar y la pregunta es cómo lo va a abordar el gobierno. Va a ser imponiendo su agenda, perdón, y yo veo una llamada, esto ya es como de comuchento nomás, pero uno conversa me toca conversar, he estado en reuniones, cosas, y veo oficialistas, no republicanos obviamente, de otros sectores, y yo noto una cierta distancia a la forma que están abordando el gobierno estos temas. Mire, en educación no alcancé porque tenía la entrevista con ustedes, pero me pareció en una radio que estaban hablando de que la ministra de Educación quiere facilitar la apertura de colegios, y Silvia Izaguirre del CEP. Dijo, tenía sus bemoles respecto a esa propuesta de la forma que están encarándola. O sea, es para darte un ejemplo que hay distancia de la forma en que se hacen las cosas. Lo de Michelle Bachelet lo chequé con 3 altos dirigentes del oficialismo y creen que las cosas deberían ser hechas de otra forma. Así, textual. No, sin matiz, ¿ya? Ricardo, lo último, en ese contexto, ¿todavía flota la idea de rebajar el impuesto a las empresas que propuso el presidente Kast y con el que salió electo? Esto fue una promesa de campaña. ¿Flota esta idea todavía? Voy a tener que decir la frase para que no me la corten. No tú, sino que creo que ese tema hay que estudiarlo efectivamente porque estamos sobre el promedio de la OCDE en impuestos corporativos, pero tiene que ser compensado esos ingresos. Tiene que ser compensado esos ingresos. El ex ministro Marcel lo tenía propuesto en el paquete tributario que después fue rechazado después. Que se está contemplado eso, ¿me explico? O sea, hay un consenso que está sobre el promedio. Creo que el presidente Gabriel Boric también lo dijo en algunas de sus discursos, intervenciones, pero hay que compensarlo. Discutamos la compensación. Oiga, no tenéis para qué subir el impuesto tal vez a otro, pero podéis eliminar algunas exenciones. No te pido que elimine la exención del diésel, porque yo lo haría también, pero entiendo. Pues ayer ya Sergio Pérez ya amenazó con la modesta reformita de ayer ya, y el alivio, Sergio Pérez ya sacó los camiones, mostró los camiones. Está difícil mostró eso. las luces de trocha. ¿Cómo está esa? Mostró las luces de trocha. Tarea para la casa, las luces, para que averigüen que son las luces de trocha. Ricardo Lagos Weber ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Ex senador, gracias por el contacto y la entrevista esta mañana, Ricardo, muy amable. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, buenos días.